asiento, queridos hermanas y hermanos amados. Yo estoy contento en esta mañana porque el Señor me ha dado la vida, me ha dado este privilegio y esta oportunidad de poder reunirnos a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Leyendo la Escritura, amados, muy de madrugada, llorando al Señor frente a toda esta apostasía que hay dentro de la iglesia en general, la iglesia evangélica, que hay apostasía porque hay, amados hermanos que se cansan de servir a Dios. Sin embargo, leía un pasaje en Hebreos capítulo 10, versículo 39. Entonces el apóstol San Pablo habla y dice que la iglesia del Señor, dice el 38, dice, mas el justo vivirá por fe. Amén, gloria a Dios. Amén. Sí, Señor Jesús. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Aleluya. Pero nosotros, dice el verso 39, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Amén. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gloria al Señor. Amados, que Dios bendiga esta palabra, pero nosotros, los que estamos aquí, y los que están en sus hogares por diferentes problemas quedaron en sus hogares, pero nosotros no tenemos que retroceder en nuestra fe, en nuestra convicción. Nosotros no somos de los que retroceden. ¿Cuánto alaban a Dios por eso? Porque los que retroceden, amados, retroceden para perdición. Así dice la palabra. Sino que los que tienen fe. ¿Usted tiene fe? Amén. Tenemos fe. Para preservación del alma. Sí, Señor Jesús. Qué linda es esta palabra. Hebreos 10, 39, 38 y 39. Que el Señor nos bendiga. Estoy en esta mañana acá con el deseo de hablar de Él. Sí, Señor.
hablar de nuestro amado y Salvador Jesucristo. Sí, poderoso. Cristo vive. Amén. Cristo vive y reina para siempre. Y Él reina aunque hayan 2 o 3 congregados en mi nombre. Yo estaré en el medio, dice el Señor. Así que yo creo firmemente que el Señor está presente en este lugar. Aleluya. Hemos comenzado a adorar a Jesús y quiero en esta mañana hablar de un pasaje muy conocido de la Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Marcos. San Marcos capítulo 10. Ya he predicado otras veces sobre este pasaje, muchas veces a través de todos estos años que el Señor me ha dado el privilegio de hablar de Él. Porque este es un privilegio, amados hermanos, no solamente para los predicadores, sino también es un privilegio para usted, para que aprenda a hablar del Señor. ¿Y cómo podemos nosotros, amados hermanos, conocer al Señor Jesús, el carácter de Dios, el carácter del Maestro? Entonces, en el verso 46 voy a leer en esta mañana esta hermosa porción bíblica que nos habla del carácter del Señor. Aleluya. Uno de los aspectos del carácter del Señor. Dice la palabra de Dios en el verso 46. Voy a leer en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces vinieron a Jericó. Amén. Gloria a Dios. Y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarlo. Alabanza a Jesús. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Señor Jesús. Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, por medio del Espíritu Santo, Señor, te ruego que me des gracia y sabiduría para comentar esta palabra, Señor, y sacar el alimento, porque este grupo que vino en esta mañana viene a buscar alimento, Señor. Alimento espiritual para nuestras almas. No venimos a tu casa para cumplir o para cuestionar, Señor, tu palabra, sino venimos, Dios mío, para alimentar nuestro espíritu y nuestra vida. Gracias, sabiduría te pido en esta hora, Señor. Glorifícate, Padre Celestial. Alabanza, alabanza. Alabanza a tu nombre. Bendice las mentes y los corazones que se han dado, aleluya, cita en esta mañana. Glorifícate, Padre Celestial. En el resto de tus hijos, sana a los que están enfermos. Sana y liberta a los enfermos de la carne. También a los enfermos del Espíritu, Señor. Sánalos, aleluya, para tu gloria y tu honra.
Gracias, Jesús. Gracias, mi Cristo. Te bendigo en esta mañana. Declaro tu gloria, Señor. Declaro que tú eres maravilloso, Señor. Aleluya, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Aleluya. Devuélveme el gozo de la salvación, Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Te ruego que tengas misericordia. Aleluya, de los que retroceden, Señor. Y no aman tu iglesia. Aleluya, glorifícate, Padre. Amén. Gracias, Jesús. Bueno, gracias al Señor por todos sus beneficios. Hay un salmo que dice: ¿con qué pagaré al Señor todos sus beneficios? ¿Usted cree que el Señor nos beneficia a nosotros? Amén. Todos los días. A cada momento el Señor nos beneficia. Así es, Señor. Nos beneficia el Señor con el aliento de vida. Nos beneficia con la hermosa naturaleza que Dios nos ha dado. La gloria y la honra sea para Dios. ¿Usted cree que podemos sacar algún alimento espiritual para nuestra alma de esta palabra? De este milagro que el Señor, amados hermanos, hizo con estos hombres que vivían vidas tenebrosas. Este hombre, aleluya, dice la palabra, entonces que Jesús andaba en pleno ministerio público, y al salir de Jericó él y su discípulo y una gran multitud. Jesús no andaba solo con los 12. Siempre la gran multitud andaba detrás del Maestro. Qué lindo es que en este tiempo también hay grandes multitudes que andan detrás de las enseñanzas del Maestro. Gloria al nombre de Jesús. Vinieron a Jericó. Y en Jericó el Señor fue porque Él sabía que había ahí un hombre, amado Dios, ciego de nacimiento. Estaba este hombre Bartimeo trabajando en lo que podía. ¿Y cómo podía él generar recursos para vivir? Él lo hacía mendigando. Vivía de las monedas que las personas le podían dar, pero hubo un momento en su vida que ese día fue diferente a todos los otros días de su vida. Él no podía ver porque tenía sus ojos atrofiados. No tenía los elementos que nuestros ojos tienen para poder ver las maravillas del Señor. Usted tiene buenos ojos, ¿no es cierto? Y aunque a veces somos un poquito cortos de vista, pero lo estamos viendo, ¿no es cierto? La gloria de Dios. Estamos viendo cómo el Señor se está moviendo en estos últimos tiempos. Y amados hermanos, nuestros ojos nos guían y nos enseñan, ¿no es cierto?, que este mundo está caminando hacia la destrucción. Usted ve cómo los hombres dicen que el cambio climático está destruyendo todas las fuerzas de la naturaleza. El hombre puede inventar cosas maravillosas y abismantes, pero no puede contra la naturaleza de Dios. Entonces, amados hermanos, los sabios y científicos se ven humillados porque no tienen soluciones para los problemas, amados hermanos, los problemas de las fuerzas de la naturaleza. ¿Cómo controlar, por ejemplo, ese volcán allá en España que está destruyendo la ciudad, amados hermanos? ¿Cómo la fuerza? No hay, no se puede. Hay que dejar que la naturaleza siga su curso.
nosotros podemos ver todas esas cosas que están aconteciendo. Y así, amados hermanas y hermanos, hay gente que vive en la indiferencia, hay gente que vive como si Dios no existiera. Así es, Señor Jesús. Sucedió en la vida de este hombre no vidente. Pero él había escuchado hablar que andaba Jesús Nazareno predicando el evangelio de la salvación. Así es, Señor. Gloria a Dios. Y él había escuchado, porque los hombres no videntes tienen una sensibilidad mental superior al resto de la común sociedad. Ellos pueden ver, amados hermanos, con los ojos de la mente. Entonces este hombre sabía que el Nazareno, Jesús, era poderoso y andaba haciendo milagros tremendos, portentosos. Entonces él, habían barreras que no le dejaban, por ejemplo, a él acercarse a Jesús. Pero lo más lindo de este pasaje, amadas y amados, es que el Señor pasa por ese lugar. Sí, Señor, amén. Y este hombre ve la oportunidad de su vida. Qué importante es cuando tú y yo vemos, cuando tenemos una oportunidad de vida, una oportunidad de lograr algo de parte de Dios. Entonces, cuando el Señor va pasando, entonces nosotros podemos clamar a Él, Amén. podemos pedirle a Él, Sí, Señor. y el Señor se va a detener. Amén. Gloria a Dios. El Señor no va a pasar de largo por tu necesidad. Señor, ayuda. La gloria es de Dios. Amén. El Señor, amados hermanos, conoce los corazones y Él se va a detener. Sí, Señor. Porque Él, amados hermanos, es amor. Amén. Santo eres. El jueves les hablaba sobre los principios, de algunos principios. Amén. Algunos principios. El principio, por ejemplo, de la sabiduría Sí, Señor Jesús. es el temor Gloria a Dios. a Jehová. Sí, Señor. Pero no es el temor de tenerle miedo al Señor, sino que es el temor de hacer lo incorrecto frente a nuestro Salvador y a nuestro Dios. Así es, Señor. Entonces estuvimos estudiando y estuvimos viendo que al Señor no hay que tenerle miedo, sino que al Señor hay que amarlo, Amén. porque Él nos ama. Y Dios, el principio de Dios es que Él es amor. Así es, Señor. Amor. Y Aleluya. el amor echa fuera el temor. Así es, Señor. Gloria a Dios. Así dice la Escritura. Amén. Si usted, aleluya, ama al Señor y sabe que el Señor le ama, entonces nosotros no tenemos que andar con temor, amados hermanos. Este hombre despertó ese día de su casa y fue a colocarse junto al camino para recibir la mendicidad de las personas. Sí, Señor Jesús. Amado. Pero era al escuchar que Jesús iba pasando por el lugar, entonces él tomó la única arma que él tenía. Señor Jesús. Amado Dios. ¿Cuál era la única arma? Su voz. Así es, Jesús. El sentido de la vista él lo tenía atrofiado, pero tenía su voz. Gloria al Señor. Entonces no podemos decir nosotros, amados hermanos, que el Señor nos deja abandonados a nuestra suerte. No. No, mi amado. El Señor tiene propósitos contigo Amén. y conmigo. Gloria a Dios. El Señor tiene propósitos con cada hogar, con cada familia, porque el Señor ama a la familia. Ese es otro principio importante que nosotros tenemos que observar en el Señor, el principio de la familia. Así es, Señor. Dios ama a la familia. Así Y es. más cuando la familia está cerca de la presencia de Dios, entonces con Cristo en la familia, nosotros tenemos un feliz hogar. Amén. Y aunque el diablo ande alrededor nuestro, amados hermanos, buscando a quien devorar, Sí, Señor Jesús. pero si tú, aleluya, eres de los que, no eres de los que retroceden, sino que eres de los que avanzan en la presencia de Dios. Este hombre dio la única oportunidad Sí, Señor Jesús.
su voz. Poderoso Dios. Su mente también estaba clara. Sí, Señor Jesús. Ya tenemos dos sentidos que Él está usando. Un sentido atrofiado que es el sentido de la vista, Bendito sea pero Él Dios. tiene el sentido de la voz. Amén. Clama a mí, dice el Señor. Sí, Señor. Clama. Poderoso. No estés sentado ahí pensando que el Señor me va a ayudar. No, clámale. Amén. Porque el Señor, amados hermanos, de la única forma que tú puedes llamar la atención de Él es cuando tú le clamas a Así Él. es, Señor. Gloria a Dios. Cuando tú te arrodillas y derramas tu alma, tu corazón delante de Él. Señor Jesús. Yo, amados hermanos, he descubierto tanta riqueza en el Señor. Cuando el Señor me despierta a medianoche, he descubierto la intimidad con el Señor. Aleluya, Santo. Oh, qué lindo es estar en la presencia. Sí, mi amado Rey. Aleluya, alabanza, su nombre. Este hombre clamó. Gracias. La única oportunidad que tenía en su vida él. Y él sabía que Jesús andaba haciendo milagros tremendos. Sí, Señor. Amén. Él sabía en su corazón que para Jesús el Nazareno no había nada imposible. Así es, Señor. Porque Él era y es Dios en la tierra, Dios en el cielo y Dios debajo de la Amén. tierra. Gloria a Dios. Y a Él sea toda la gloria, toda la alabanza, Sí, Señor. todo el poder. Así es, mi amado Dios. Clamó Él. Le gritó: Jesús, aleluya, Hijo de David, ten misericordia de mí. Amén. Bendito sea Dios. Alabanza su nombre. Jesús, Salvador, eso significa Jesús. Hijo de David. Aquí hay una cuestión histórica. Jesús no era hijo de David. Cuando se refiere al hijo de David, se refiere al linaje de David. Amén. Porque Jesús apareció 800 años después que David reinó en Israel. Pero como él pasaba la genealogía de Jesús hasta llegar a María y José, entonces se le llamaba Jesús hijo de David. Pero eso es figurado. Entonces, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice el ciego? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así es, Señor Jesús. Nuestro Dios, una de las características del Señor es que Él es misericordioso. Así es, Señor. Gloria a Dios. Nosotros, amados hermanos, somos pecadores. Ahora en Cristo tratamos de andar por la palabra. Y cuando algo, amados hermanos, está mal en nuestras vidas, el Señor nos ayuda en nuestras debilidades, en nuestros pecados. El Señor abre puertas. Sí, Señor. Amén. Qué lindo es que el Señor abre puertas. La puerta de la misericordia. Jesús amado. Sí, Señor, amén. He estado reflotando un canto muy maravilloso que dice que Jesús no hay nadie como tú, Señor. La segunda parte de esta canción que la vamos a enseñar con mi hija el próximo domingo. Tu misericordia, dice la canción, Así es, Señor. es como un río. Amén. Gloria a Dios. Corre la misericordia. de Así Dios. es, Señor Jesús. Dios no nos paga de acuerdo a nuestras debilidades y pecados, porque Él es misericordia. Así es, mi amado Rey. Gracias, Señor. Uno de los beneficios del Señor y uno de los aspectos importantes de Dios es la misericordia. Así es, Señor. Santo es tu nombre. Que Dios nos bendiga. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Así es, mi Señor. Pero la misericordia de Dios va de la mano de la fe. Así es, Señor. Ayúdanos, Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios.
Entonces, aleluya, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor, amados hermanos, que Él es amor. Él es amor. Sí, Señor Jesús. Señor. Él te ama a ti, me ama a mí. Sí, Jesús. Pero otra de las características del Señor es que a Él no le gusta que nadie se burle de Él. Así es, Señor. Amén. Dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Amén. Gloria a Dios. Muy misericordioso será y nos aguanta, nos da soguita para que nosotros vivamos muchas veces con debilidades. Pero no debemos de jugar con la misericordia Así de Dios. es, Señor. Amén. Porque la palabra, dice el apóstol, ay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Ay, ayúdame. El Dios Todopoderoso, Jesús, el Dios Todopoderoso. Porque Jesús es Dios. No solamente Él vino como hombre a la tierra, ¿no es cierto? Se vino a humanar. Pero es Dios caminando entre los hombres. Aleluya. ¿Es Jesús el Dios de tu vida? Amén. Amén. ¿Es Jesús el Dios de nuestras vidas? Que Él nos saca todos los días. Amados hermanos, para que vivamos en este mundo, ten misericordia, Señor, de mí. Poderoso Dios. Y cuando la persona le clama a Dios, Gracias, Jesús. le clama al Señor. Muchas veces, amados hermanos, nos cansamos a veces de clamar al Señor. Pero cuando tú oras, debes aprender y a crecer en la oración. Así es, mi Cristo amado, ayúdanos, Señor. Cuando ya descubrimos el poder de Dios, ya no necesitamos pedirle nada al Señor. Sí, Señor, amén. Porque el Señor sabe tu entrar y tu salir. Así es, Jesús. El Señor conoce tus necesidades. Amén. Gloria a Y el Dios. Espíritu Santo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás, las cosas, serán añadidas. Así es, Señor. Porque el Señor conoce los corazones. Mi amado Rey. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Jesús se detuvo. No siguió caminando. Porque había un alma que lo necesitaba a Él. Sí, Señor Jesús. Y cuando hay almas que necesitan a Dios y le claman al Señor, el Señor se detiene. Aleluya, santo. Porque Él quiere bendecir a esa alma que le clama a Él. Jesús. Así también contigo y conmigo. El Señor le clamamos a Él y Él se encarga de nuestras necesidades. Sí, Señor, amén. Gloria a Dios. Aunque tenemos que tener cuidado, como le dije anteriormente, Dios conoce todas nuestras Sí, Señor, necesidades. así es. Y si tú estás sirviendo al Señor, estás amando la iglesia. Porque si hay alguien que dice, no, yo creo en Dios, sí, yo todos los días le clamo a Él. Pero al Señor tenemos que clamarle y a la iglesia tenemos que amarla. Porque este edificio es tu casa de oración, Sí, Señor Jesús, amén. donde tú vienes a tener Bendito relación espiritual con Cristo. Amén. Pero si nosotros miramos la casa de oración, donde se reúne la iglesia, donde el Señor quiere derramar vida y vida eterna, el Señor quiere, aleluya, darte sabiduría para que tú seas una persona, aleluya, que descubra el misterio del Evangelio. Porque el Evangelio es poder. Pablo lo dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Romanos 1:17, porque es poder de Dios. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios.
poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a los gentiles que creen en el Señor Jesucristo. Los gentiles son usted y yo, que no somos de la raza judía. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Entonces Jesús se detuvo. Aleluya. Y esa misma gente que iba con Jesús, que lo querían hacer callar a él. Cállate, no grites tanto, no le grites al maestro. Pero él, dice la Biblia, gritaba más fuerte. Amén. Gloria a Dios. Porque aunque muchos, quizás de tus conocidos, de tus amigos, aleluya, quieren que tú no sirvas a Dios, no clames al Señor, no saques tiempo para venir a la casa de Dios, para estar en la presencia de Dios. Te pueden decir muchas cosas, pero amados hermanos, esas mismas personas que quieren ser estorbo en tu vida espiritual, cuando el Señor trata contigo, ya no tienen nada más que decir. Amén. Así es, Señor. Ayúdanos. Entonces ellos cambian y se cambian de bando al tiro. Son como oportunistas. Entonces, y clamaba mucho más. Muchos le reprendían al ciego para que se callase. Pero él clamaba mucho más. Sí, Señor. Amén. ¿Le dice algo a usted esa palabra? Amén. Gloria a Dios. A mí me dice que yo tengo que ser persistente en la oración. Así es, Señor. Aleluya. Cuando alguien me quiere hacer callar, yo más voy a clamar, Amén. más voy a orar, más me voy a presentar en la presencia de Dios. No importa lo que diga fulano, mengano, yo voy a clamar al Señor. Es como cuando el rey Ezequías dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Ustedes los que siguen a Baal, hagan lo que quieran. Tengan imágenes de Baal en sus hogares, pero yo y mi casa, Aleluya. la familia, Amén. Gloria a Dios. serviremos a Jehová. Santo es el Señor. Esa es una determinación Sí, poderoso. para un triunfador. Aleluya. Cordero de Dios. Porque nosotros, hebreos, donde leí al principio, no debemos ser de los que retroceden Así es, Señor. para perdición. Se dice, amados hermanos, que fuera de la iglesia hay más gente que dentro de la iglesia. Sí, Señor. ¿Cuántas personas han dejado al Señor y a la iglesia porque el enemigo le ha colocado un pensamiento en sus vidas? Ellos se creen dueños de sus vidas y planifican, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a viajar, qué sé yo. Y el Señor te dice en su palabra, necio, Sí, Señor. Amén. esta noche vienen por tu alma. Oh, Jesús amado. ¿Y qué cuenta le darás Santo es tu nombre. al Dios de tu vida? Poderoso. Por eso el Señor dice, el Espíritu Santo dice que tenemos que estar nosotros apercibidos de la gracia del Señor. Amén. Jesús se detuvo y entonces la gente que andaba con él cambió el discurso. Ya no importa que tú le grites porque Él te está llamando. Sí, Señor. Aleluya. Y él arrojó la capa que los distinguía. A los pordioseros se les entregaba una capa para distinguirlos de las personas que podían valerse por sí mismos. Entonces dice que él dejó su capa, aleluya, y se levantó y vino a Jesús. Sí, Señor. ¿A dónde vino, hermano? A Jesús. A Jesús, porque Él es la respuesta para su necesidad. Entonces Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. ¿Usted ha recobrado la vista? Amén. Ayúdanos, Jesús. ¿Tiene vista espiritual usted? Señor Jesús. Bendito Dios. Antes de conocer a Cristo éramos ciegos. Veíamos las maravillas de Dios, pero todo pasaba. Así es el mundo. El mundo está ciego Sí, Señor. porque no puede ver las maravillas del Señor. Para eso el Señor
Vino a fundar su iglesia para que su iglesia salga de la oscuridad, salga de su ceguera espiritual, Señor, amén. aleluya, y recobre la vista. Gracias, Jesús. ¿Cuántos quieren salir viendo mejor en esta mañana? Amén. Gloria a Dios. Primero, que usted clama al Sí, misericordioso. Señor, así es. Amén. Amén. Y la misericordia de Dios es como un río Sí, Señor. que corre. Hay una palabra, un salmo que dice que la misericordia de Dios es más alto que el cielo a la tierra. Así es, Señor. Es más, Dios se complace, dice el salmo. Sí, Jesús. Dios se complace en hacer misericordia, Gracias. porque el río de la misericordia corre. Así es, Señor, amén. Pasa por todos los campos la misericordia de Dios. Gracias. Gloria a Dios porque yo creo en la misericordia de Dios. Sí, Señor, amén. Aleluya. Y así deseo caminar hasta el último día de mi vida. Aleluya. Caminar junto al Sí, misericordioso Señor, amén. que se llama Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Cristo Amén. Jesús. ¿Cuántos le aman? Amén, Señor. ¿Cuántos creen en Él? Sí, Señor. Creemos en Él. Sí. Tengan cuidado, Así es. porque la palabra de Dios dice que hasta los demonios creen. Así es, Señor. Ayúdanos, Dios. Hay un versículo de la palabra del Señor que dice que hasta los demonios creen. Así es, Señor. Y dice el verso, y tiemblan. ¿Usted tiembla delante de la presencia de Jesús? Amén. No, porque sabemos que Él nos ama. Amén. Pero cuando tenemos un problema grande y una dificultad grande, nosotros creemos en Él. Que Dios nos bendiga. Sí, Señor, amén. Aleluya. Nosotros tenemos que temblar a la presencia del Espíritu Santo. Sí, Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Ya voy a ir terminando, dice la palabra del Señor. Amados hermanos, que cuando el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida, un día se rebelaron. El pueblo se rebeló contra Moisés y contra Aarón. Y le dijeron, ellos ya no queremos ya más que tú nos digas, así dice Jehová. Nosotros queremos ir al monte ahí, que el Señor nos hable directamente. Y Moisés, como era manso, dice la palabra, sí, le dijo, vayamos al monte entonces. De ahí sacó la canción del hermano Paul Wilder. Vamos, subamos al monte. ¿No es cierto? Sí, Señor Jesús. Y ellos fueron al monte, amados hermanos, y se pusieron en el monte. Cuando empezó la presencia del Señor, y el monte, amados hermanos, se movía, unos sonidos de bocina inconcebibles, no podían ser escuchados. Y ellos arrancaron de la presencia de Dios. Porque Dios, amados hermanos, no ama a los Sí, murmuradores. Señor, amén. Y Dios no ama a los que desprecian el señorío. Ellos estaban despreciando a Moisés como el intermediario entre Jehová y el pueblo. Ellos dijeron, no, nosotros queremos que Él nos hable directamente a nosotros. Moisés le dijo, bueno, vayamos al monte. Y después dijeron, Moisés, perdónanos. No, sigue tú nomás hablando, que Él te diga a ti lo que tenemos que hacer. Señor. Porque ellos habían despreciado el señorío. Amén. Gloria a Dios. Tenga cuidado usted, amado hermano, de no despreciar al que habla, Así es, Señor Jesús. Amén. al que dirige la iglesia. Señor Jesús. Hay hermanos que ya caminan un tiempo y el enemigo les trae mensajes que ya no es necesario escuchar al pastor, Así es, Señor. porque ellos ya aprendieron harto de la Biblia. Poderoso Dios. Que Dios tenga misericordia de Amén. los Amén. hermanos. Gloria a Dios.
Eso es despreciar el señorío de Cristo a través del pastor y de su iglesia. Sí, Señor, amén. Que Dios nos bendiga. Termino con esto. Aleluya, que recobre la vista, Señor. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Le ungió, le colocó la mano Sí, Señor, encima. amén. Te reprende. Nada. Le dijo otro mensaje. Vete, Sí, Señor. tu fe te ha salvado. No le dijo, tu fe te ha sanado. Porque ¿qué más importante para el Señor? La salvación. La salvación, Tomás. Tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Sí, Señor, amén. Fíjese usted el paso de fe. Tu fe, vete, tu fe te ha salvado. Ya el hombre tenía ahora, se convirtió al tiro al Señor y entregó su vida a Cristo. Y el Señor entró en su corazón y lo hizo un hijo de Dios. Ahora, como hijo de Dios, él tiene el primer beneficio, Sí, Señor, amén. que es tener la vista. Así es, Señor. Gracias, Jesús. ¿Quiere usted seguir siendo un ciego? No. Queremos tener vista. Sí, Señor, amén. Que cuando usted lea la palabra de Dios, aleluya, se sienta confiado y feliz de que es un hijo de Dios. Sí, Señor, amén. Y que está creyendo en el misericordioso, en aquel que puede levantarlo, sacar su ceguera espiritual. Hoy día el mundo en que habitamos, amados hermanos, está siendo guiado por puros ciegos, guías de ciegos. Pero nosotros, gracias a Cristo Jesús, cuando le hemos recibido al Señor que dice, yo soy la luz del mundo. Sí, Señor, amén. El que a mí viene no andará en tinieblas sin saber dónde va. El que a mí viene, aleluya, luz resplandecerá en su vida. Sí, Señor, amén. Recobró la vista. Bendito sea Dios para siempre. Cuando el Señor le dijo, tu fe te ha salvado, recobró la vista. Y este hombre recibió el milagro y se fue a su casa, ¿no es cierto?, a estar con su familia, con los amigos, porque ahora veía igual que ellos. No, mi Biblia dice, y seguía a Jesús en el camino. Sí, Señor, amén. Cuando Dios te ha dado a ti la vida de la salvación, te ha dado la vida eterna, ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Jesús en el camino. Gracias, Señor. ¿En cuál camino? En el camino del Evangelio. Así es, Señor. Porque no hay otro camino. Yo cuando estudiaba en el Instituto Bíblico, amados hermanos, llegó a mi mano un libro que dice, ¿cuál camino? Y ahí en ese libro presenta todas las tendencias religiosas que hay. Diferentes, qué sé yo, sectas. Estudiamos a las sectas. Entonces, ¿cuál camino? El camino del Evangelio. Amén. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Así es, Señor. Así dice el apóstol Pablo. En el Evangelio, no en religiones terrenales que el hombre ha inventado, no. El Evangelio no lo ha inventado los hombres. El Evangelio lo trajo el Señor Jesucristo para salvación a todo aquel que Señor, cree. amén. Gloria a Dios. ¿Cuál es tu necesidad en esta mañana? Señor, amén. ¿Con qué viniste? El Señor lo sabe. Así es. Tú también lo sabes. Amén. Yo no lo sé. Pero podemos clamar a este Dios poderoso que te dice, aleluya, que Él se detiene para darte respuestas a Sí, ti. Señor, amén. Si tú estás enfermo en tu hogar, amigo y hermano, si tú estás enfermo y tienes una necesidad, clama al Señor. Sí, Señor. Clama a Cristo Jesús. No clames a Dios a través de una imagen muerta. Clama al Dios que es espíritu y vida. Bendito sea. Que Dios te bendiga, amigo y hermano. Amén. Aleluya, para que tú
Si has perdido la visión espiritual del Evangelio, vengas a Jesús. Sal al camino de la vida y clama al Señor. Yo quiero decirte, amigo y hermano, si no tienes tú donde congregarte, aquí nos estamos reuniendo en la comuna de La Granja, estamos reuniéndonos todos los domingos a las 11 de la mañana para alabar y bendecir a nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie en esta hora y voy a hacer una oración. Aleluya. Si tú estás enfermo en la intimidad de tu hogar, coloca tu mano ahí en tu enfermedad y yo voy a orar por tu necesidad. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te alabo y bendigo tu nombre, Señor, porque tú eres el que da vista a los ciegos. Tú eres el que sana toda enfermedad y dolencia. En esta hora te ruego por las personas que van a ver este video, Señor, en su vida. Glorifícate, Padre Celestial, porque tú eres el Rey, tú eres el Señor, tú eres el Salvador. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica en esta hora y te pido